Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Reflexión del Evangelio este día domingo, 11 de enero, día en que celebramos el bautismo del Señor, y con el bautismo del Señor también damos inicio al tiempo ordinario, tiempo en el cual debemos crecer en nuestra espiritualidad, es decir, en el camino del seguimiento de Cristo, y de lo cual el texto del Evangelio nos invita para que nos ubiquemos en ese seguimiento de Cristo bajo la iluminación del Espíritu Santo. Escuchemos con atención entonces el texto del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, en los versículos que van del 13 al 17. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: Yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió: Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz que decía desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Considerar el bautismo del Señor es considerar también nuestro bautismo. Nosotros no fuimos bautizados con el bautismo de Juan, sino con el bautismo de Jesús, que es un bautismo del agua y del Espíritu Santo. Es decir, se nos comunica vida nueva como hijos de Dios, y también se nos comunica como a hijos de Dios con el Hijo al Espíritu Santo, que nos va a iluminar respecto de lo que tenemos que ir haciendo en la vida para de verdad llegar al Padre, con esta condición de ser hijos muy amados. Por eso el bautismo del Señor tiene que ser una experiencia fundante, no cualquier experiencia, sino que de verdad darnos cuenta de las consecuencias que tiene este bautismo. Y una de las primeras es precisamente ser hijos de Dios. Tener en cuenta este Padre amoroso que prefiere la sencillez y la discreción a lo espectacular. El bautismo del Señor se da en una situación tal donde los pecadores se acercaban a Juan para pedir el bautismo, y ahí va Jesús también en esta condición que él no la tenía de pecador, pero que bien tendría que hacerse la voluntad del Padre para que se manifestara la voluntad del Padre en el bautismo. Voluntad del Padre que se manifiesta así, con esa voz, pero también con esa declaración: Tú eres mi Hijo muy amado. Y eso somos nosotros también. Otra de las consecuencias es tener al Espíritu Santo. Además de ser muy amados por el Padre, tenemos al Espíritu Santo que nos va guiando en el camino del seguimiento de Cristo, y con esa guía, esa iluminación, nos procura a nosotros atinar con lo que debemos de atinar para hacer lo que Dios quiere, y haciendo lo que Dios quiere, nos realicemos, comenzando por ser humanos, condición básica para ser cristianos. Y siendo así personas realizadas, verdaderamente dar testimonio de la fe, con una convicción tal de ser hijos del Padre, estar habitados por el Espíritu Santo y ser hermanos de Jesucristo en esta condición de ser hijos. Por eso, considerando nuestro propio bautismo y en el arranque que tenemos ya para el tiempo llamado ordinario, que son 34 domingos a lo largo del año, preguntémonos si me he formado una imagen correcta de quién es Dios para mí. O en otras palabras, ¿quién es Dios para mí? Si soy bautizado, tendría que quizá corregir algunas de las ideas respecto de Dios para mí. Y también, si vivo en una relación intensa con el Hijo, Jesús, y también con el Espíritu Santo, de quien soy templo por el bautismo y también por la confirmación,
que recibimos la mayoría de los cristianos católicos. Buena forma de comenzar todavía el año. Que estemos bien todos. Buen día. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta.